¿Alguna vez has sido absolutamente engañado por la persona en la que más confiabas? ¿Se te vino el mundo abajo en un instante? Esto es precisamente lo que me pasó. Trabajé duro, ahorré cada centavo y creí que estaba construyendo un futuro con mi esposa, solo para descubrir que estaba usando mi dinero para pagar su aventura. Mis fondos cubrían todos los gastos, incluyendo vacaciones, regalos y salidas nocturnas. Cuando descubrí la verdad, me rompí el corazón y me indigné. Pero en lugar de perder la cabeza, actué con sabiduría. Tomé medidas legales para asegurarme de que recibiera exactamente lo que merecía. Déjame contarte cómo cambié las cosas y me fui, dejándola sin nada. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte. Hemos estado estancados en 230 suscriptores desde el mes pasado, y es bastante desmotivador. He trabajado duro para traerte estas historias, tu apoyo es muy apreciado. Por favor, tómate un momento para presionar el botón de suscripción. Ayuda más de lo que te imaginas. De acuerdo, empecemos. He conocido a mi esposa desde que éramos jóvenes, pero no fue hasta que nos reunimos después de la universidad que se encendió una chispa de amor entre nosotros. Hoy estamos en nuestros 30, pero comenzamos a salir hace 13 años. Habíamos estado casados durante 8 años, y creía que no había nadie a quien conociera mejor que a ella. Ahora entiendo que no la conozco tan bien como pensaba. Siempre me han gustado las matemáticas y los números. Recuerdo ayudar a mi esposa con su tarea de matemáticas y cualquier cálculo que necesitara hacer cuando éramos niños. Cuando me acercaba al final de la secundaria, me di cuenta de que quería trabajar en finanzas. Y ella fue bastante alentadora. De hecho, durante nuestro noviazgo y matrimonio, ella siempre me ayudó a avanzar en mi trabajo. Eso era algo que siempre había apreciado de ella. Pero, dado los desarrollos posteriores, me gustaría saber si realmente lo estaba haciendo por bondad de su corazón. Ya no parece así. Sin embargo, puede que quieras tomarte tu profesión en serio y tener una pareja. En ese caso, debes esperar y rezar para que sean comprensivos. Después de todo, habrá innumerables situaciones en las que deberás renunciar a pasar tiempo con ellos para crear una vida mejor para ti. Ella siempre fue comprensiva en ese sentido y me dio el empujón extra que necesitaba para seguir adelante. Después de todo ese esfuerzo, llegué a un lugar en mi trabajo donde podía relajarme por un tiempo, aunque todavía había momentos en los que necesitaba canalizar mi impulso para hacer que las cosas funcionaran a nuestro favor. Sin embargo, estábamos cómodos y el dinero no era un problema. Sin embargo, es crucial señalar que he tenido un sueño extraño desde la infancia: dirigir una pizzería. Es extraño, pero además de mi pasión por las finanzas, disfruto hacer pizzas. Son una de las pocas cosas que puedo preparar mejor que nadie más. Iba a ser mi propio plan de jubilación personal, así que había estado ahorrando dinero durante años por esa razón. Quería un lugar decente y suficiente dinero para comprar de inmediato el equipo esencial. En su mayoría, el dinero era completamente intocable. No lo usaría para nada excepto para las emergencias más graves. Y, a pesar de las diversas dificultades financieras a lo largo de los años, nunca tomé un solo dólar de ese dinero. Incluso si no añadí ni un centavo durante años, me aseguré de que nunca bajara ni un céntimo. Estaba orgulloso de eso. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no tenía más remedio que tocarlo. Por doloroso que fuera, lo hice por mi esposa. Me informó que su hermano mayor, que tenía un negocio, se había endeudado mucho y había comenzado a hablar de una manera que le preocupaba. No quería declararse en bancarrota, pero no tenía el dinero para pagarlo. Le aseguré que hablaría con él, pero ella dijo que era demasiado orgulloso para querer ser rescatado. Basado en mis contactos, parecía ser un hombre muy orgulloso. Le propuse muchas cosas que podría hacer para salir del problema, pero ella comenzó a indicar que podría estar endeudado con ciertas personas de mala reputación. En ese momento estaba realmente preocupado, así que le pregunté cuánto necesitaba. Ella dijo: $35.000. Eso realmente me impactó. Era aproximadamente una quinta parte del dinero que había ahorrado, y tendría un impacto significativo en mí. Sin embargo, ella afirmó que se aseguraría de que él devolviera el dinero de cualquier manera. Le pregunté si le diría que yo fui quien le prestó el dinero, pero ella dijo que no. Eso me preocupaba porque creía que él sería más propenso a incumplir con el pago si era su hermana, en lugar de un tercero. Sin embargo, ella insistió en que él lo devolviera, y no tenía que preocuparme por ello. Honestamente, no compartía su confianza, lo recuerdo vívidamente. Finalmente, vengo de una sociedad orientada a la familia, y el hecho de que él estuviera en riesgo de suicidarse me impulsó a actuar. Sabía que no podría vivir conmigo mismo si me negaba a ayudar, y él hacía algo imprudente. Me pregunté si mi esposa me perdonaría si no lo hacía. Entonces le envié el dinero a su cuenta, y le dije que se encargara de ello. Ella estaba extasiada.
Nunca la había visto tan feliz antes. Aunque eso me hizo sentir un poco mejor acerca de la situación, una gran parte de mí todavía estaba herida por tener que recurrir a mi dinero de esta manera. De todos modos, ya estaba terminado. Me dijo que le había entregado el dinero al día siguiente y traté de seguir adelante con la situación. Me sumergí en mi trabajo y prometí esperar unos meses antes de pedir un plan de pago. 2 meses después, no había dicho nada, así que fui a preguntarle. Su respuesta fue extraña porque inicialmente fingió no entender lo que decía antes de que le cayera el 20. Luego se disculpó y dijo que aún no le había preguntado, porque no quería presionarlo demasiado, pero que lo haría antes de que termine esta semana. Cuando llegó el fin de semana, ella me informó que él necesitaba más tiempo, así que le di un poco más de tiempo. Después de 2 semanas le pregunté de nuevo, y ella se inventó otra excusa. Creo que pregunté sobre eso 2 veces después de eso, pero cada vez había algo más. Le dije que consideré preguntarle yo misma porque ya habían pasado casi 6 meses, pero ella estaba realmente preocupada por la posibilidad. Ella afirmó que sería una mala idea porque la expondría como mentirosa, ya que él asumía que le había dado el dinero de sus propios ahorros, y dañaría su dignidad. Por eso lo dejé pasar. La segunda vez que pregunté fue 3 meses después, y para entonces sabía que no había razón para que no hubiera un plan de pago establecido. Estaba empezando a enojarme por eso, así que le pregunté de nuevo, y ella respondió que se lo preguntaría, pero no parecía tan ansiosa por sacarle el dinero como yo había esperado, y eso me irritó, para ser honesto. Una semana después, ella dijo que había olvidado preguntarle. Para ese momento ya había tenido suficiente, así que, sin siquiera decírselo, fui a encontrarme con él yo mismo. Estaba encantado de verme, y recuerdo haberme sentido aliviado de que estuviera en excelente salud y no se hubiera hecho nada estúpido. Intercambiamos muchas pequeñas conversaciones antes de que le informara que tenía algo serio que discutir con él. Le informé que yo fui quien le prestó el dinero y que su hermana había ocultado esta información para proteger su orgullo, pero estaba cansado de estar en espera por una suma de dinero tan significativa, así que tuve que acercarme a él directamente. Había pasado casi un año. No quería ofenderlo, pero no tenía otra opción. Nunca he visto a nadie lucir tan perplejo como él. Estaba genuinamente desconcertado. Negó saber de qué hablaba, afirmando que nunca había pedido dinero prestado a su hermana. Intenté estimular su memoria mencionando la suma que debía, pero él insistió en que no era real. Su negocio no estaba yendo particularmente bien, pero no estaba en números rojos, y no lo había estado desde el año en que empezó. En ese momento estaba realmente perplejo. Obviamente alguien estaba mintiendo, pero el hombre frente a mí no estaba fallando en la prueba de honestidad, salvo que fuera un actor exitoso. Sin embargo, estaba mi esposa, en quien creía poder confiar más que en nadie, y no veía por qué no iba a creer lo que me había dicho. Lo juro. Pensé que debía haber una explicación perfectamente razonable. Cuando mi cuñado se ofreció a llamarla, le dije que no lo hiciera, y me escuchó. Me quedé allí unos minutos contemplando, pero él reiteró que no le había pedido ningún favor. Debe haber algo pasando, respondió el hombre. Tienes que llegar al fondo del asunto, continuó. Mi hermana puede ser una excelente mentirosa cuando es necesario. No parecía orgulloso de traicionarla, pero creo que solo estaba tratando de hacer lo correcto. Le supliqué que no le contara sobre nuestra charla, y él prometió. No creo que lo haya hecho, por lo cual estoy agradecido. En ese momento decidí que necesitaba averiguar a dónde había ido el dinero. Sabía que preguntarle directamente no me daría una respuesta en la que pudiera creer, especialmente ahora que sabía lo fácil que le resultaba mentirme. Cualquiera que fuera la razón que la llevó a instarme a retirar dinero de mis ahorros, que ella sabía que eran valiosos para mí, tenía que ser sustancial. No habría sido tan mundano como un regalo sorpresa a menos que hubiera encontrado una buena oferta en una pizzería, y ella no habría tomado esa decisión sin mí. Estaba desconcertado. Parte de mí comenzó a sospechar que estaba endeudada, pero no había nada a lo que pudiera señalar que ella hubiera gastado tanto dinero. En lugar de estresarme intentando resolver todo, contraté a un investigador privado y lo dejé en sus manos. Aunque me tomó mucho tiempo resolver las cosas, a él le tomó menos de un mes responderme con respuestas. Le envié el dinero a mi esposa, esperando que ella se lo enviara a su hermano. En su lugar, retiró el dinero en efectivo en varias transacciones. Después de eso, se volvió difícil determinar exactamente qué hizo con el dinero. Sin embargo, el detective privado la siguió tanto como pudo y la localizó 2 veces en una residencia con un único ocupante, un hombre llamado Kyle. El investigador privado lo identificó usando la matrícula del coche estacionado frente a la casa. Ese automóvil fue registrado menos de 2 semanas después de que mi esposa tomó el dinero.
¿Cuál es su precio de venta sugerido por el fabricante MSRP? $33.000. Todo comenzó a encajar. No obstante, el investigador privado, a quien respaldo de todo corazón, realizó una investigación adicional sobre Kyle. Descubrió que Kyle había adquirido el coche el mismo día en que mi esposa hizo el retiro final. En ese momento, la conclusión era inevitable. Usó mis ahorros para comprar un coche nuevo para su amante. No necesitaba pruebas de que fueran íntimos, no había razón para pensar lo contrario. La seguían a la casa de este tipo 2 veces por semana, y nunca había oído hablar de él antes. Aunque las pruebas eran circunstanciales, me negué a darle el beneficio de la duda. Cuando llegué a casa, le pregunté sobre el dinero que su hermano me debía. Ella ofreció otra razón más. Fue entonces cuando perdí la paciencia, la apagué. Debí haberla asombrado, considerando lo tranquila que suele ser. Se sorprendió por mi ira. Le dije que sabía que me estaba mintiendo. Intentó defenderse, reafirmar la mentira, pero la interrumpí. Le advertí que mentir de nuevo solo me haría furiosa. Entonces la insté a que me dijera a dónde había ido el dinero. Ella permaneció en silencio durante un minuto entero. Le dejé tener ese momento porque quería escuchar lo que decía. Cuando finalmente abrió la boca, dio alguna excusa sobre cómo el dinero lo necesitaba un amigo en lugar de su hermano, y que lo había enviado a ese amigo en su lugar. Oh, ¿entonces no retiraste los fondos? Esa pregunta la dejó atónita. Estoy seguro de que reconoció de inmediato que todo su plan había fracasado. No pudo decir nada, y la verdad, estaba fatigado por toda la experiencia. Así que le dije que sabía sobre Kyle. Nunca la he visto tan asustada en mi vida. Lo expuse todo. Le informé que me había mentido sobre darle dinero a su hermano durante aproximadamente un año. Aún así, ella también me había estado mintiendo y engañando durante mucho más tiempo. No dijo nada, pero podía ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. No me importaba. Le dije que tenía 30 minutos para empacar lo esencial y salir de la casa. Luego me fui. Cuando regresé, ella ya no estaba. No la he visto desde entonces, fue hace 2 días. Ni siquiera necesito orientación sobre cómo proceder porque ya sé que me estoy divorciando de ella, y me aseguraré de recibir cada centavo del dinero que ella usó para mantener su aventura. El dinero es algo que mamá siempre me instó a salir y ganar. Eso no se verá bien en el tribunal. Puede que no pueda verificar el asunto, pero ella no ofrece ninguna explicación plausible de a dónde fue el dinero. Realmente duele no conocerla en absoluto. Contacté a un abogado de divorcios de inmediato y tenía los documentos listos. Solo entonces le informé que podía pasar a recoger algunas de sus pertenencias. No hace falta decir que los papeles del divorcio la devastaron, pero entendió que no tenía derecho a objetar ni a resistirse. Solo sollozó. Hace un año me habría derretido al verla y habría hecho todo lo posible para consolarla. Es increíble lo rápido que alguien puede hacerte dejar de gustarles. De todos modos, cuando llegamos a la etapa del divorcio, las cosas se pusieron divertidas. Durante las divulgaciones financieras, fue sencillo mostrar la transferencia bancaria que le hice y su retiro de la misma cantidad. Cuando le preguntaron a dónde había ido el dinero, intentó distorsionar la realidad a su favor. ¿Cuál es el problema? No tenía $35.000 a la vista para respaldar ninguna otra explicación. Lo único a lo que podía relacionar esa cantidad era el automóvil que había comprado para su amante. Entonces ella intentó afirmar que era un préstamo para él, que se esperaba que devolviera. Esa historia se desmoronó de inmediato. Como ella tomó el dinero en efectivo y se lo dio, no había contrato ni rastro documental que respaldara su acusación. Mientras tanto, yo tenía pruebas de que le había enviado dinero. Los historiales de transacciones reciben una puntuación de 1. Como ganaba mucho más que ella, el juez consideró ordenarme pagar una pequeña suma de pensión alimenticia, pero su deuda conmigo estaba más allá de cualquier ayuda financiera que pudiera solicitar. En su lugar, se le exigió que me pagara una gran suma de dinero por adelantado, lo que afectó gravemente sus activos restantes. Además, el tribunal estableció un plan de pagos similar a la pensión alimenticia para el resto de su obligación. Eso es correcto. En lugar de recibir la pensión alimenticia, la cobraré. El juez no le otorgó mucho más que su coche, y yo me quedé con el mío. Se le permitió un fin de semana para empacar sus pertenencias, y eso fue todo, sin más concesiones. Tengo que admitir que me sonreí mucho cuando tuvo que entregar el primer pago de $10.000. Entiendo que recuperar el resto del dinero tomará algo de tiempo, pero estoy bien, siempre y cuando ella lo pague. Cuando me pague por completo, podré abrir la pizzería que siempre he querido. Me alegra que todo haya salido bien al final. No quita la angustia que experimenté, pero al final se hizo justicia. Eso es todo por el video de hoy. Si te encantó, por favor dale like, suscríbete y haz clic en la campanita para más contenido. Por favor, comenta con tus opiniones y nos vemos en la próxima.